Hola, estimados estudiantes. En este nuevo video vamos a continuar con la explicación de los temas de la unidad número 3 relacionadas con la valoración económica que se puede hacer de una empresa. El video de la clase pasada, el último que les grabé, expliqué cómo calcular el costo del pasivo cuando hay diferentes fuentes de financiación externas. Ahora nos vamos a concentrar en el costo del patrimonio. Entonces el costo del patrimonio ha sido un tema bastante tratado en las finanzas, del cual ha habido muchas propuestas, muchas discusiones. No hay todavía un consenso con respecto a cómo realmente debería calcularse el costo del patrimonio, y por tanto, a pesar de que no hay un consenso, entonces hay varios modelos que pueden llegar a utilizarse y que son de preferencia de el financiero. Entonces, uno de los modelos más utilizados, y que obviamente es más utilizado porque fue merecedor del Premio Nobel de Economía, es el modelo, o sea, APM, que es el modelo que usted ya conoce. Voy a cambiar el color de este, colocar algo más suave. Ese modelo CAPM ya nosotros lo vimos, entonces simplemente para recordar, modelo CAPM, listo, que en el modelo CAPM el requerimiento o el rendimiento requerido para una acción en particular va a depender de una prima de riesgo eh, multiplicada por la beta o por el riesgo de la acción en particular, sumado a la tasa libre de riesgo. Entonces, en términos generales, cuando nosotros veamos este símbolo KE, estaremos hablando del costo del patrimonio apalancado. Significa que va a ser el costo del patrimonio de una empresa que tiene deuda. Y cuando veamos caso Q o KU simplemente, vamos a hablar del costo del patrimonio de una empresa desapalancada, es decir, de una empresa que no tiene deuda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? Que para cuando yo utilizo KE, la beta tiene que estar apalancada, y cuando utilizo KU, la beta debe estar desapalancada. ¿Ok? Esta L, BL y esta BU se conocen así en finanzas porque la L viene de leverage. Leverage es apalancamiento en inglés, y unlevered es desapalancamiento. Entonces por eso la U y por eso la L. ¿Listo? Entonces ya este modelo ustedes lo conocen. ¿Listo? Ahora, hay un modelo propuesto por Gordon y Shapiro que también puede ser utilizado para estimar el costo del patrimonio, que se obtiene con la siguiente fórmula: tomar el valor de los dividendos, dividirlo entre el valor de mercado de la acción, y a esa división sumarle una tasa de crecimiento de los dividendos hacia el futuro, y con base en esta sencillita ecuación, yo voy a calcular entonces el costo del patrimonio. ¿Listo? Obviamente esto tiene una desventaja porque nosotros deberíamos conocer o deberíamos poder conocer el valor de mercado de la acción, lo cual no es tan sencillo. ¿Listo? Y lo otro es estimar una tasa de crecimiento de los dividendos, pues también puede llegar a ser un poco complicado. Y también se puede utilizar el modelo de Miller y Modigliani. Este modelo de Miller y Modigliani también fue merecedor del Premio Nobel de Economía, ¿okay? Porque ellos hicieron un análisis bastante exhaustivo del comportamiento del valor de la empresa en función de la estructura de capital o de la combinación de las diferentes fuentes de financiación internas o externas que tenga la empresa. Entonces veamos este modelo. Entonces, Miller y Modigliani, que son economistas, expusieron un teorema que es fundamental para las finanzas corporativas. Ojo,
fundamental. La idea básica es la siguiente: en una economía perfecta, es decir, en donde existe un mercado perfecto, donde ni siquiera existan impuestos, ojo, no existen impuestos, no existen costos de transacción. Cuando yo digo no existen costos de transacción, lo que estoy diciendo es que la información es gratuita, ¿listo? Está instantáneamente disponible para todos, es decir, todos tienen la posibilidad de poder acceder a la información y todos son diversificadores eficientes. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo o todos los actores del mercado actúan bajo una racionalidad y de tal manera que todos conocen los principios de finanzas, los principios de diversificación, en los cuales siempre se va a preferir portafolios que maximicen el retorno esperado y minimicen el riesgo. Y obviamente tienen mucho conocimiento acerca de los principios que estudiamos con el modelo de Markowitz. Entonces, en ese supuesto mundo perfecto, en el que no existen costos de transacción ni impuestos, que la información es gratuita, disponible para todos y que la mayoría y que todos los inversores actúan de manera racional, entonces el valor de la firma, es decir, lo que vale la firma, no va a cambiar por la forma en cómo esté repartido el capital entre patrimonio y deuda. Es decir, que la estructura de capital no va a afectar el valor de la empresa. Pero todos sabemos que ese mundo es un mundo hipotético o un mundo utópico. ¿Por qué? Porque en la realidad sí existen impuestos, sí existen costos de transacción. La información, aunque aparentemente pueda ser gratuita, quizás no está disponible para todo el mundo y no hay los diversificadores, perdón, los inversores no son diversificadores eficientes, porque ahí ya está demostrado ya recientemente de que hay un componente psicológico que influye en la toma de las decisiones financieras. Entonces, para algunas personas actuar de manera racional 100% al tomar decisiones relacionadas con las finanzas o con inversiones, pues a veces no está del todo demostrado que utilizan toda esa racionalidad que podríamos decir nosotros dentro de lo que cabe. Es decir, eso es unos principios que vienen de la economía. Ahora, en términos matemáticos, es decir, si yo esto lo incluyo dentro de una ecuación, entonces este principio o este teorema fundamental de Modigliani se va a resumir en esto. Entonces, BSD es el valor de la firma sin deuda, que va a ser igual al valor del patrimonio sin deuda, y a su vez todo esto va a ser igual al valor de la firma con deuda. ¿Por qué el valor de la firma sin deuda va a ser igual al valor de la firma con deuda? Por lo que yo les decía acá. Es decir, que el valor total de la firma no se va a ver afectado por la forma en que esté repartido el capital entre patrimonio y deuda. Eso quiere decir que en este mundo hipotético, es decir, en este mundo perfecto, una empresa que tenga deuda va a tener el mismo valor que una empresa que no tenga deuda. ¿Ok? Eso quiere decir que eso de las betas apalancadas y betas desapalancadas, y que el costo del patrimonio apalancado y el costo del patrimonio desapalancado, eso no existiría dentro de este mundo hipotético, porque no existirían influencias de ese tipo de decisiones de estructura de capital sobre el valor de la firma. Entonces, como todo esto es igual, finalmente el valor de la firma va a ser el valor igual al valor del patrimonio con deuda más la deuda, más el valor de la deuda. ¿Listo? Eso quiere decir que cuando no hay impuestos corporativos, y aquí les coloco situación hipotética, lo que se conoce como estructura de capital, es decir, la forma de financiación entre deuda y capital propio, no afecta, ojo, no afecta el valor de la firma. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como la preposición o proposición 1 de Miller y Modigliani. ¿Listo? Es decir, que en ese mercado perfecto, listo, no va a existir una influencia de la estructura de capital sobre el valor de la firma. Entonces, textualmente, la preposición 1 de Miller y Modigliani dice:
en un mercado de capitales perfecto, lo que yo les decía, es decir, ¿cuál es el mercado de capitales perfecto? En donde no existen impuestos, no existen costos de transacción, no hay asimetría, sino que todo el mundo actúa racionalmente. Entonces, en ese mundo de capitales, en ese mercado de capitales perfecto, el valor total de una empresa va a ser igual al valor de mercado del total de los flujos de efectivo generados por sus activos, es decir, el flujo de caja que se va generando por la operación de la misma empresa, que obviamente van a estar medidos a valor de mercado, que es lo que nosotros vamos a hacer, ¿listo? Y ese valor no lo afecta a la selección de la estructura de capital. Ojo, entonces, en la preposición 1 de Miller de Modigliani, en un supuesto de mercado perfecto, la estructura de capital no afecta el valor de la firma. ¿Ok? Entonces, para cada elemento de la ecuación anterior, la que vimos, hay asociado unos flujos de caja. ¿Cuál es la ecuación anterior? Esta. Que el valor de la firma con deuda, que recuerden que va a ser igual al valor de la firma sin deuda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que la proposición 1 de Miller y Modigliani me está diciendo que estos dos van a ser iguales. ¿Y por qué van a ser iguales? Porque no lo afecta la estructura de capital. ¿Listo? Entonces, el valor de la firma con deuda o el valor de la firma sin deuda, que para esta proposición es lo mismo, va a ser igual al valor del patrimonio con deuda más el valor de la deuda. Entonces, el valor de la firma, ya sea que tenga deuda o no, está asociada al flujo de caja libre, FCL. El valor del patrimonio con deuda va a estar relacionado con lo que es el flujo de caja del accionista. Y la deuda va a estar relacionada con lo que es el flujo de caja de la deuda. ¿Listo? Entonces, recuerden, para cada elemento, o sea, cada elemento de esta ecuación, de esto que está aquí, hay asociado unos flujos de caja que mantienen la misma relación. Es decir, que la primera ecuación que nosotros vamos a mirar dentro de esto es flujo de caja libre, va a ser igual a flujo de caja del accionista más flujo de caja de la deuda. ¿Listo? Entonces, ¿qué flujo de caja de la deuda? Pues simplemente es lo que se recibe o se entrega al tenedor de la deuda. ¿Listo? ¿Qué incluye esto? Los préstamos recibidos por la firma, los pagos de capital y los pagos de intereses. ¿Listo? El flujo de caja del accionista es lo que se recibe o se entrega al accionista. ¿Listo? ¿Por qué está constituido? Por los aportes que hagan los accionistas, por los dividendos o utilidades repartidas y por lo que se llama recompra de acciones. ¿Listo? Cuando nosotros veamos, en el caso del costo de la deuda, cuando veamos el modelito que vamos a utilizar, lo vamos a encontrar en el saldo neto de efectivo o saldo neto de caja en el módulo 3. ¿Ok? Nosotros vamos a encontrar cuando veamos en la proyección del flujo de tesorería, lo vamos a encontrar en el apartado 3 o módulo 3, el flujo de caja de la deuda. Y el flujo de caja del accionista lo vamos a encontrar en el módulo 4. Entonces, para que lo tengan presente cuando empecemos a analizar el flujo de tesorería. ¿Listo? Y finalmente llegamos a algo que se llama el flujo de caja de capital. ¿Listo? Entonces, quienes aportan el capital para el funcionamiento de la firma, los dueños son dos. Para funcionamiento de la firma. Los dueños de la deuda, es decir, llámese un banco que está aportando dinero a la compañía, y los accionistas o dueños. ¿Listo? Entonces son ellos a quienes la firma les debe devolver una cierta rentabilidad, como ya lo habíamos visto. Entonces, el flujo de caja de capital es lo que efectivamente se paga a los dueños del capital. ¿Ok? Entonces el flujo de caja de capital va a ser igual al flujo de caja de la deuda más el flujo de caja del accionista. Eso es lo que se conoce como el flujo de caja de capital. Es decir, la suma del flujo de caja de la deuda más el flujo de caja del accionista es lo que se le paga al dueño, a los dueños del capital invertido dentro de la empresa, que son dos: los tenedores de los títulos de deuda y los accionistas. ¿Vale? Entonces, cuando ya Miller y Modigliani salieron de ese teorema número 1 o de esa situación hipotética número 1, y que cuando empezaron a hacer estudios y ya vieron o ya tuvieron en cuenta que en realidad sí existen impuestos corporativos, como en nosotros, como en nuestro país, es decir, las empresas deben pagar un impuesto de renta. ¿Ok? Entonces,
todos los estudios que hicieron llegaron a la conclusión de que esta situación de impuestos corporativos, que los economistas llaman externalidad, va a generar un valor adicional, ojo, un valor adicional, ¿listo? Que se denomina ahorro en impuestos, que lo voy a explicar un poco más adelante, o también se le llama escudo fiscal. Y ese ahorro en impuestos, ¿por qué se origina? Por el pago de los intereses. ¿Ok? ¿Cómo así? Los intereses que pagan las empresas a los bancos por los préstamos recibidos, esos intereses son unos gastos que, según nuestra normativa fiscal, son unos gastos deducibles o que se pueden deducir del impuesto de renta. Eso quiere decir que esos gastos van a disminuir la base gravable sobre la cual se aplican los impuestos de las empresas. Eso implica que cuando una empresa tiene deuda y paga unos gastos por intereses financieros, esos gastos van a disminuir la base gravable y por tanto van a disminuir el valor de los impuestos a pagar. Entonces, como el valor de los impuestos a pagar disminuye, entonces se crea lo que se llama ahorro en impuestos, es decir, que las empresas con deuda van a tener un ahorro en el valor de los impuestos, es decir, van a pagar menos impuestos. ¿Listo? O eso también se llama escudo fiscal. Es más común el nombre escudo fiscal que ahorro en impuestos. ¿Ok? Entonces, cuando existe los impuestos, la estructura de capital, ojo, sí afecta el valor de la firma. Entonces recuerden, cuando en la primera preposición, cuando estamos hablando de que no existen los impuestos ni los costos de transacción, sino que es un mundo de capitales perfecto, un mercado de capitales perfectos, decíamos que la estructura de capital no afecta el valor de la firma, pero cuando salimos de ese mercado de capitales perfecto y llegamos a la realidad, que es donde existen impuestos corporativos, entonces nos damos cuenta que el valor de mercado sí afecta el valor de la firma. Y entonces el planteamiento matemático va a ser el siguiente. Entonces, ojo, el valor de la firma con deuda va a ser igual ahora al valor de la firma sin deuda más el valor del ahorro en impuestos. Ojo, antes esto no estaba. Esto que estoy señalando aquí, esto no estaba. Sino que simplemente el valor de la firma con deuda era igual al valor de la firma sin deuda. Pero ahora, al valor de la firma sin deuda tengo que sumarle el valor del ahorro en impuestos. ¿Listo? Y eso a su vez, pues esto sí sigue igual, el valor del patrimonio con deuda más el valor de la deuda. Entonces recuerden que la deuda está relacionada con el flujo de caja de la deuda. El valor del patrimonio con deuda pues está relacionado con el flujo de caja del accionista. Ya eso lo vimos en la anterior ecuación. Entonces el valor de la firma con deuda o sin deuda está relacionado con el flujo de caja libre. Entonces este nuevo valor o este nuevo elemento dentro de la ecuación inicial, que es el valor del ahorro en impuestos, va a generar o va a crear un nuevo flujo de caja que se va a llamar ahorro en impuestos. ¿Listo? Entonces, partiendo de esta nueva ecuación que está aquí, recuerden, ya tenemos tres ecuaciones. Las voy a mostrar. Esta es la número 1, recuerden, la número 1, la número 2, y ahora tenemos esta que es la número 3. ¿Ok? Entonces, esta, flujo de caja de la deuda más flujo de caja del accionista es igual a flujo de caja de capital. Recuerden que esta es la número 2. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Esto que está aquí, que lo estoy igualando al flujo de caja de capital, lo quito y simplemente esto que está aquí lo reemplazo por esto y digo que flujo de caja libre más ahorro de impuestos es igual a flujo de caja de capital. Yo tendría mi ecuación número
4. ¿Ok? Entonces flujo de caja de capital es igual a flujo de caja libre más el ahorro en impuestos. Esto es cuando existen impuestos corporativos. Cuando no existen impuestos corporativos, el flujo de caja de capital va a ser igual al flujo de caja de la deuda más el flujo de caja del accionista. ¿Ok? Entonces esta ecuación número 2 es cuando no existen impuestos corporativos, que es una situación hipotética, obviamente. Y la realidad es esta, que el flujo de caja de capital es igual al flujo de caja libre más el ahorro en impuestos. ¿Ok? Entonces, así llegamos a la preposición 2 de Miller y Modigliani, que dice que el costo del capital propio apalancado, ojo, apalancado significa que hay deuda, es igual al costo del capital propio no apalancado más una prima por riesgo que es proporcional a la razón al valor del mercado de deuda capital. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a crear una nueva ecuación que la voy a explicar acá. Dice que el costo del capital propio apalancado CAE, recuerden, cuando digan CAE es el costo del patrimonio apalancado, va a ser igual a el costo del patrimonio no apalancado, que es KU, ¿listo? Más una prima por riesgo. ¿Cuál es la prima por riesgo? KU menos KD. KD es el costo de la deuda, ya eso lo habíamos visto en el video anterior, ¿listo? Entonces KU, que es el costo del patrimonio desapalancado, menos KD, es la prima, ¿ok? Por riesgo. Y esa prima es proporcional a la razón deuda capital, que es dividir el valor de la deuda entre el valor del patrimonio. ¿Listo? Fíjense que ustedes, esta manera o esta forma de entender el costo del patrimonio es muy similar a la del modelo CAPM. ¿Ok? Recuerden que el modelo CAPM, la rentabilidad mínima exigida para una acción va a ser igual a la rentabilidad libre de riesgo. Recuerden que sería muy parecido a esto que está acá, más la prima de riesgo, que sería la rentabilidad del mercado, recuerden, menos la rentabilidad libre de riesgo. Que es una prima, que es muy parecido a esto que está acá. Y esto multiplicado por la beta, que es muy parecido a esto que está acá. ¿Ok? Es decir que la racionalidad con la cual se construye esta ecuación tiene que ver mucho con los principios que ya William Sher había expresado en el modelo CAPM. ¿Ok? Entonces, fíjense que la ecuación con la cual nosotros vamos a calcular el costo del patrimonio desapalancado utilizando Miller y Modigliani es esta que está aquí, toda esta que está explicada. Entonces tendríamos esta, me voy a devolver, tendríamos esta, que es la del modelo CAM, tendríamos esta, que es la del modelo de Gordon Shapiro, y tendríamos finalmente esta, que es la del modelo de Miller y Modigliani. Es decir, tres ecuaciones o tres formas diferentes de calcular el costo del patrimonio, ¿vale? Lo del ahorro en impuestos lo voy a explicar en un siguiente video.